De matemática, segundo básico. Vamos a trabajar la bisectriz del ángulo de un triángulo isósceles. Y el problema dice, demuestre que un triángulo isósceles ABC, y tenemos aquí el triángulo ABC, la bisectriz del ángulo entre los lados iguales, y este es el lado igual que este, o sea, lados iguales, este es igual que este, y aquí el ángulo del ángulo completo lados iguales es la mediatriz del lado opuesto. Entonces quiere decir que la mitad de este ángulo, el vértice coincide con la mitad del lado BC. Entonces aquí tenemos, vamos a trazar esta que sería la bisectriz. Bueno, entonces, basado ahora en lo que tenemos acá en la figura, entonces podemos decir que en el triángulo A, B, C, el triángulo A, B, C, y el triángulo al contrario ahora, A, C, D, A, C, D, tenemos que si esta bisectriz dividió al lado BC en dos partes iguales, entonces tenemos acá el punto D. Por lo tanto, entonces también tenemos que el triángulo A, BD, A, BD, y el triángulo ACD, ACD, significa que estos son iguales. A, BD y ACD son iguales porque este triángulo fue dividido en dos. Si eso es así, que estos dos son iguales, entonces tenemos que AD por reflexión, tenemos que AD por reflexión, AD es igual a AD. Y también por el punto medio de BC, también podemos decir que BD es igual
ACD, ACD. En el caso de tipo reflexión se repite, es común, porque este lado azul corresponde al triángulo 1 y corresponde también al triángulo 2, por eso es AD igual a AD. Entonces tenemos ahora que en el caso de ahora de los ángulos, ¿verdad? Si este ángulo fue dividido a la mitad, entonces ahora tenemos que este ángulo, y lo voy a hacer así en dos partes, este es igual con este, ¿nos ve? Entonces también podemos decir que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD. Pero esto se refiere a que este ángulo es por lado, porque este lado es el mismo, ¿verdad? Lo marcamos acá, en donde decimos de que este lado es el mismo, se repite. Entonces, por lado, ángulo, lado. Entonces tenemos aquí, y lo vamos a escribir aquí por el criterio, LAL, obtenemos estos dos ángulos son congruentes. Ahora, entonces podemos decir también que aquí el triángulo vamos a ponerle una marca aquí, una marca de que este lado también es igual que este, ¿verdad? Son iguales. Y entonces indica que el ángulo, por congruencia tenemos que el ángulo ADB es igual al ángulo ADC. Este ángulo, y este ángulo son iguales, y podemos decir que el ángulo ADB, este ángulo ADB, entonces mide 90 grados, y este también mide 90 grados, por lo tanto son iguales. Y entonces
tenemos que, si sumamos estos dos ángulos, el ángulo, la sumatoria del ángulo A, D, B más el ángulo A, D, C es igual a 180 grados. Si es igual a 180 grados, significa que, entonces significa que este ángulo de aquí para acá son 180, que este es de 90, este es de 90, ¿verdad? Si este ángulo es un ángulo recto, si este es un ángulo recto y este también es un ángulo recto, entonces tenemos que AD es perpendicular a BC. Y entonces, por lo tanto, podemos decir entonces que AD es la bisectriz del ángulo A. Y que AD es la mediatriz de el segmento BC. Muy bien, esa es la forma como hemos analizado este problema para poder encontrar la bisectriz del ángulo de un triángulo isósceles, y que la bisectriz es igual a la mediatriz en el triángulo isósceles, porque la bisectriz, aquí nuevamente la bisectriz divide al ángulo del vértice, al ángulo correspondiente al vértice, en dos partes iguales, y la mediatriz divide al segmento BC en dos partes iguales. Entonces, cuando es el ángulo es bisectriz, cuando es el segmento es mediatriz. Bien. Ahora realiza el ejercicio de tu libro y recuerda, el éxito es la suma del esfuerzo repetido día tras día.